Ahora, en la circunstancia actual, después del famoso pacto social que firmó el gobierno con los parlamentarios de oposición, digamos, con una parte, no con todo, no pasó nada. El movimiento siguió, no se arregló nada, todavía no es claro lo que pretenden hacer con la constituyente. No es claro, incluso entre los firmantes, tanto de la derecha como de la centroizquierda, siguen las discusiones porque no saben quiénes van a votar. En todos los cabildos en que yo he participado hay un rechazo casi unánime al pacto. En primer lugar, porque no consultaron a la base social. No consultaron ni siquiera a sus militantes. Se vieron arrinconados por el gobierno y firmaron sin pensar que el pueblo iba a rechazar ese acuerdo. No consultaron a nadie. Ni siquiera pidieron un día para hacer una consulta. Tanto que hablan ellos de las comunicaciones, de la sociedad, de la información. Hoy día se puede consultar con Facebook, con online, etc. ¿Para qué decir no consultaron a la mesa social, a los sindicatos? En absoluto. Entonces, hablan de pacto social sin incorporar a los actores sociales. Es decir, es un pacto impuesto. Aquí en Chile nunca hemos tenido pacto social, nunca, porque ni siquiera con el gobierno de la Unidad Popular. En el gobierno de la Unidad Popular estaba el pueblo organizado, la izquierda, y al frente teníamos a los empresarios. No hubo pacto, y nunca ha habido pacto, desde Portales adelante. Pero esta gente habla de pacto social, un pacto social impuesto por la amenaza. Seguramente el presidente amenazó con una entrada de los militares al gobierno, pero no solamente la amenaza por arriba, la amenaza por abajo, que significan las bombas lacrimógenas, con las cuales ya hay personas gravemente heridas, los balines, también hay muertos producto de la violencia policial. ¿Ese es el pacto social? Eso no es un pacto social, esa es una imposición social. Y frente a una imposición social, y en la situación actual, lo único que cabe es continuar con la desobediencia social. Y habría que pensar seriamente en un nuevo programa de gobierno en el cual se plantee la disolución de Carabineros y la formación de una nueva policía democrática, civilizada, que respete los derechos humanos. Y así hay un conjunto de reformas estructurales. Ciertamente no vamos a echar abajo el capitalismo, eso es un proceso largo, histórico, pero sí se puede modificar radicalmente su modelo, su etapa, su fase neoliberal. En primer lugar, la salud tiene que ser pública. Hay que eliminar la privatización de la salud. Hay que fortalecer FONASA. Hay que fortalecer los hospitales públicos. Los hospitales públicos hoy día no tienen insumos suficientes. Entonces, cuando la gente alega por las listas de espera y cuando los políticos de derecha tratan de desprestigiar al hospital público, hablando de la mala gestión de las listas de espera, resulta que el ministro de Salud actual no otorga los insumos para que los hospitales puedan operar a tiempo. Hay camas y enfermos que tienen que ser operados en la actualidad y que se les posterga su operación porque no hay insumos. La salud tiene que volver a ser pública. Hay que destinar todos los fondos de las cotizaciones sociales para salud a un solo fondo nacional público, que tiene que ser FONASA o alguno público. Y así, y fortalecer la atención terciaria que se da en los hospitales y sobre todo la atención primaria. Es fundamental. Es fundamental desarrollar más especialistas en Chile. Y así, sucesivamente. Bueno, hay que fortalecer la educación pública. Hasta ahora la educación pública, desde Pinochet hasta ahora, ha sido debilitada y sobre todo se ha fortalecido financieramente la educación privada. Entonces es fundamental fortalecer la educación pública y cambiar la línea programática.
A la sociedad chilena no le interesa formar profesionales para el campo competitivo de las grandes empresas, de una producción extractivista que no incorpora valor agregado, que se basa sobre todo en la producción minera y agrícola. No interesa ese tipo de producción. Hay que cambiar profundamente el modelo productivo, de tal manera que se incorporen las nuevas normas climáticas, pero además incorporar otro modelo productivo en el sentido de que defienda los derechos del trabajador. Y defender los derechos del trabajador significa no solamente reducir la jornada laboral a 40 horas, quizás tendríamos que pensar en las 35 o 33, porque si uno analiza la salud de los trabajadores, hay una gran cantidad de trabajadores que se enferman por cuestiones de clima laboral y por exceso de horas de trabajo. Horas que muchas veces no son suficientemente productivas justamente por eso, porque el clima laboral es negativo. Entonces el modelo productivo, tanto en sus relaciones laborales como en su relación con la naturaleza, tiene que cambiar radicalmente. Y así, tenemos que desarrollar un verdadero programa de vivienda y de barrios sociales, barrios integrados, no los barrios que inventó Pinochet. Pinochet rodeó las grandes ciudades de campamentos sin servicios públicos, sin buenas escuelas, sin buenos servicios de salud en la periferia. Y eso hay que cambiarlo radicalmente. Tenemos que desarrollar barrios que sean integrados con todos los servicios y que no por vivir en un determinado barrio una persona tenga que ser estigmatizada. Hoy día, cuando una persona vive en un barrio popular de la periferia de Santiago o en un campamento, es estigmatizado a la hora de buscar trabajo, a la hora de buscar escuela para sus hijos, etc. Entonces, salud, educación, vivienda social. Además, tenemos que recuperar el agua para Chile. El agua en este momento está privatizada y tenemos el caso grave de Petorca y de otros lugares agrícolas donde el agua está privatizada y está expropiada en la práctica por unos pocos agricultores palteros que producen palta y que le quitan el agua a gran cantidad de propietarios agrícolas pequeños. Eso hay que volverlo a socializar, no solamente desde el punto de vista de los agricultores, sino para tener una matriz hídrica que sea tecnológicamente adaptada a los cambios climáticos que están ocurriendo en Chile. Chile tiene agua todavía en grandes cantidades, pero hay que racionalizar su uso. Hay que racionalizar el uso de tal manera que no se gaste todo ni en un tipo de agricultura extractivista, ni en la minería, ni en otro tipo de industrias que no favorecen la renovación del agua. Entonces tenemos salud, educación, vivienda, agua potable. Entonces hay un conjunto de servicios sociales que el Estado tiene que asegurar para la población. Y además, el Estado tiene que ser un verdadero regulador y en algunos casos productor de bienes productivos. Porque el mercado, en el modelo neoliberal, se ha demostrado que no es un factor de utilización racional de los recursos humanos. Lo vemos con esta crisis, lo vemos particularmente con las AFP. Las AFP constituyen el principal recurso de ahorro del país. Todos los meses le llegan millones y millones de dólares a los fondos de la AFP, que en teoría son para financiar las pensiones futuras, pero que en lo inmediato constituyen un capital financiero para invertir. ¿Y dónde se invierte? No se invierte donde la sociedad, donde los trabajadores que son los propietarios quieren, sino que se invierte en función de los intereses de la AFP, en bancos, en industrias, dentro de Chile y fuera de Chile. Y cuando usted invierte los fondos de la AFP en un banco que funciona en Chile, se le pide a ese banco un determinado interés que es pequeño, y cuando ese banco le presta la plata al mismo propietario de la cotización, que es el trabajador, el interés es mucho más caro. Ese diferencial está súper probado
es una muestra clara de la injusticia estructural del sistema de AFP. Otro elemento de injusticia estructural es que le prometieron a los trabajadores que cuando se jubilaran iban a tener alrededor de un 70-75% de su sueldo. Sin embargo, la jubilación de la gran mayoría de los trabajadores que están en las AFP es de un cuarto, de un quinto de lo que era su salario. Entonces, una persona de clase media, yo tengo muchos amigos profesores o profesoras que tenían un salario de 800, 900 mil pesos, jubilan y apenas llegan a 180, 200 mil pesos. Entonces, eso es un saqueo. En Chile existe un gran saqueo. Las AFP constituyen un saqueo a las pensiones de los jubilados. Las tres grandes cadenas de farmacia constituyen un saqueo. Medicamentos que en Argentina pueden costar 2.000 pesos, aquí cuestan 15 a 20 mil pesos. Y así sucesivamente. Un saqueo a la salud, un saqueo a las pensiones. Y tenemos también cómo durante la dictadura el gobierno militar saqueó las grandes industrias que eran de la Corfo y se las vendió a huevo a sus amigos, como al señor Ponce Lerroux. Entonces, este país necesita una reestructuración. Y para esa reestructuración tenemos que hacerlo en una democracia, pero una verdadera democracia, donde haya participación directa del pueblo, una democracia participativa. Tenemos que establecer plebiscitos nacionales, regionales, comunales, pero plebiscitos que sean vinculantes. Hoy día, con la tecnología actual, es perfectamente tener 5, 6, 7 plebiscitos al año y no seguir con un sistema en el que el pueblo elige parlamentarios, los parlamentarios aprueban una ley y esa ley es rechazada o modificada por un tribunal constitucional cupular nombrado a dedo, porque nadie elige al tribunal constitucional, nadie lo elige, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio estructural. Por eso es que el movimiento social ha centrado también su objetivo en dos. Uno, la agenda social con un cambio estructural profundo de un conjunto de elementos, yo he dado algunos, los principales, y también con un cambio de constitución, una nueva constitución, borrar totalmente la constitución del 80, porque fue impuesta por una dictadura, es antidemocrática, es neoliberal, no sirve. Entonces, nueva constitución. También es importante incorporar otro concepto que ha surgido con mucha fuerza, que es la participación protagónica de las mujeres. Lo hemos visto, la participación de la mujer en este movimiento ha sido fundamental. Y no solamente ahora, con lo que produjeron las tesis, con una canción de denuncia, de protesta y de concientización que ha recorrido todo el mundo. La han vuelto a cantar en Barcelona, en París, en Londres, en Turquía, en cualquier cantidad de países. Hay que incorporar eso. Además, hay que incorporar también el reconocimiento a los pueblos indígenas. El pueblo mapuche en el sur está siendo saqueado y abusado permanentemente por las forestales y por los colonos. Los colonos llegaron aquí justo después que el Estado de Chile organizó la invasión a la Araucanía. Ahí se produjo el vacío, echaron a los mapuches y metieron a la fuerza a los colonos. Por lo tanto, esa colonización no tiene legitimidad. Tenemos que reconocer constitucionalmente el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Entonces aquí hay una convergencia de pueblos indígenas, del feminismo, del movimiento clásico de los trabajadores, del movimiento de los pensionados, de los estudiantes secundarios, universitarios, técnicos, profesionales. Todas esas demandas hoy día se están articulando en una sola agenda social.
Ya no se las puede separar, ya no se puede vencer una a una para ir reduciendo el movimiento. La derecha, el gobierno, pretende hacer unos pequeños cambios para que todo siga igual. Incluso pretenden darle a esto una nomenclatura de cambio global para que todo siga igual. Pero eso no va a ser posible porque el pueblo está despertando.